Muy buenas tardes, nos encontramos con Víctor Hugo Gómez, docente y músico aficionado ya hace varios años, Víctor. La idea es como conversar un poquito sobre la música tradicional de nuestra región. ¿Será que la podríamos definir, identificar con facilidad? Bueno, muy buenas tardes, gracias Camilo por la invitación. En la región andina en la que nos encontramos, en la ciudad de Pereira, todo este eje cafetero está influenciado por varios géneros. El pasillo podría ser uno de ellos, la guabina también es un género que impera mucho, pero hay uno que lo sobrepasa a todos, que se encuentra, digamos, en la cúspide, que es el bambuco. Y el bambuco como característico de nuestra región, sobre todo porque reúne esos rasgos paisas que nos legaron los antioqueños en todo este proceso de colonización. Nos legaron también el género musical del bambuco, enriquece mucho nuestra cultura y nos permite incluso expandir fronteras, porque en otros países se nos reconoce también, es un género reconocido como autóctono de nuestro país. Podríamos decir entonces que son ellos quienes crearon este ritmo, pues refiriéndonos a los antioqueños. Los antioqueños podríamos catalogarlos como difusores, promotores del género como tal, pero la historia, los que se han dedicado a estudiar la música de nuestro país, la música colombiana, han rastreado sus inicios o sus orígenes más que todo en la región del Tolima. En el Tolima es donde se empieza como a gestar todo este proceso, digamos, a través de los pueblos indígenas, que nos dejan un legado muy importante y empiezan a también es una amalgama con otros géneros que provienen de la región vasca, por ejemplo. Toda esa influencia permite que se conglomere y haya un constructo en torno a la música. Y eso nos permite tener este género que ha evolucionado incluso, ha evolucionado con el tiempo y que nos permite a nosotros caracterizar también nuestra cultura. Pero entonces, en resumidas cuentas, decimos que es el Tolima la región más representativa en donde se puede rastrear el género del bambú. Podríamos definir instrumentos que son propios de este género, o sea, que no se puedan quitar del género porque desaparecería. Claro que sí, el género del bambuco está muy impregnado por las cuerdas. Entonces son las cuerdas las que permiten como mantener la melodía, el ritmo de la música. Entre ellos está pues por tradición la guitarra y el tiple también está como los géneros. En algunas versiones del género bambuco se incluyen también de pronto los vientos o el requinto también. Pero lo más tradicional, sobre todo cuando se hacen dúos, porque también pueden haber tríos, y los dúos, cuando se hacen dúos, que es como lo más característico, se utilizan son las guitarras, son los instrumentos de cuerda, digamos que son los más dominantes en el género del bambuco. Podríamos decir que este instrumento está impregnado de algún valor, representa algo propio de la cultura. Claro que sí, yo diría que el género del bambuco tiene un valor muy simbólico, sobre todo porque tiene un valor nostálgico. Yo diría que el bambuco lo que permite es reconocer esos sentimientos del pueblo, ¿sí? El bambuco trata sus temáticas, su contenido trata justamente sobre eso, las emociones, las relaciones sociales, todo lo que surge en nuestra sociedad, esas interacciones entre nosotros, toda esa parte social yo creo que es muy interesante porque queda ahí fijada, queda ahí marcada también en el bambuco. Entonces ese valor simbólico, ese valor nostálgico, tiene mucho que ver con los sentimientos, con lo sentimental, el valor que tienen, por ejemplo, las guitarras, que tienen ese valor melancólico, que nos permiten evocar unos sentimientos muy nostálgicos, muy melancólicos. Entonces, en ese sentido, sí, la música es una música que permite entrar en esa reflexión, en ese contacto incluso con uno mismo. Nos permite meditar, nos permite reflexionar y también nos permite entrar en contacto con la cultura, con rasgos culturales que son muy profundos. Podríamos definir que ciertas personas son las que lo interpretan, no es se ha popularizado el ritmo, o antes todo lo contrario. Yo diría que tradicionalmente en la región rural, en la zona rural es donde más ha surgido este género, a través de personajes típicos como el campesino. Es una música que no tiene distintos de raza ni distintos de riquezas, de posición social. Es una
música que puede llegarle a todo mundo, pero los intérpretes podríamos hablar de personas que en una finca se reunían en torno a la música para celebrar alguna tertulia, para celebrar alguna reunión social, de pronto para conversar sobre los temas de la región. Es una música muy de la gente, muy del pueblo, que sale a flote en cualquier reunión social, en cualquier reunión familiar. Entonces recordemos, por ejemplo, a nuestros abuelos cuando se reunían en las fincas, esas grandes fincas, con los vecinos, con los parceros que eran los dueños de otras parceras, y eso les permitía a ellos como tener esas interacciones sociales, pero entonces la música servía para amenizar el rato, para amenizar y para sacar esas emociones, incluso a nivel psicológico podríamos decir que esa música les permitía destensionarse, liberarse de todas las tensiones del trabajo, que el trabajo del campo es muy arduo. Entonces buscaban esos espacios en la noche, sobre todo es una música nocturna. Podríamos decir también que es una música nocturna porque tiene también esa función poética, es una música muy lírica. Entonces, sí, Camilo, yo diría que ese espacio social, rural, es donde más se manifiesta este género del bambuco. Podríamos decir que esta música ha servido como mecanismo para que la tradición oral continúe en cuanto al salto de generación a generación. Yo diría que sí, en especial la música ha sido un mecanismo muy importante porque tiene una función que permite recordar, tiene una función mnemotécnica. Entonces, cuando hablamos de mnemotecnia, son todas esas estrategias que empleamos, incluso desde la pedagogía, para que alguien pueda recordar algo. Y recordemos que por allá en los tiempos muy antiguos, donde no había escritura, lo que hacían las comunidades o lo que hacía el hombre era a través de la música, a través de la poesía, a través de la literatura incluso, de la tradición oral, empezaban a transmitir todos sus valores, todo ese patrimonio cultural, sus valores, sus creencias. Y en nuestro caso, en el bambuco, también podemos decir que sucede así. ¿Y cuáles han sido como esos valores que se han transmitido a través de este género? Yo diría que uno de los que más nos permite a nosotros caracterizar el bambuco es ese romance. O sea, algo que se ha perdido mucho en la música actual, Camilo, porque ahora la música moderna, la música más moderna, digamos que tiene un contenido que denigra mucho a la mujer. El bambuco no, el bambuco exalta a la mujer. El bambuco lo que hace es, si usted se pone a escuchar la letra de un bambuco, siempre está exaltando las cualidades de la mujer. Qué valores tiene una mujer, por ejemplo, la mujer trabajadora del campo. Hay bambucos que se le dedican a la mujer trabajadora del campo, a la fidelidad de la mujer, a esa ternura que inspira a la mujer. Todos esos sentimientos agradables que inspiran las mujeres los recoge el bambuco. Entonces nos permite, claro que está transmitiendo valores, está transmitiendo cultura. El bambuco en ese sentido tiene una función social que nos permite a nosotros recordar todo eso y nos permite a nosotros también adueñarnos, interiorizar todos esos valores de nuestra cultura que son valores tradicionales porque se han perdido, realmente se han perdido. Yo creo que eso nos llevaría entonces a la última pregunta y es, ¿esta música tradicional es escuchada por las nuevas generaciones? Si es así, ¿cómo ha logrado sostenerse con toda esta globalización cultural? Y si no es así, ¿cuál ha sido la razón principal que usted ve en ello? Desafortunadamente, todo lo que ha traído esa globalización cultural y ese contacto con otras culturas, pero sobre todo esa cultura juvenil muy desenfrenada a veces, muy libertina, lo que promueve en parte es toda esa inmoralidad sexual. Entonces están forjando, digamos que una cultura también en nuestros jóvenes, unas mentalidades muy limitadas. Digamos que el bambuco no se escucha ahora por los jóvenes porque no tiene para ellos no habla de lo que ellos viven en su medio. Entonces digamos que es un poco ajeno a sus realidades precisamente porque ellos tienen una percepción, una concepción de la vida muy distinta. ¿Por qué está tan relacionado el bambuco con la gente que es más adulta? Precisamente por eso, porque la gente más adulta, de mayor edad,
viene de una tradición distinta, tiene una mentalidad distinta. Entonces en ese sentido podríamos hablar de que hay una asociación entre la música y entre toda esa cultura con la personalidad y la mentalidad, incluso la cosmovisión que tiene la gente mayor. Entonces los jóvenes de ahora tienen una cultura muy distinta, esa cultura juvenil persigue unos ritmos mucho más fuertes, unos ritmos que llevan como más al baile, pero otro tipo de baile que incluso se ha degenerado mucho, la danza también a través de la música, porque la música también influencia la danza. Entonces a ellos no se les hace atractivo porque no tiene los instrumentos incluso que maneja la música más moderna, sino que es una música de cuerda. Entonces no está el bombo de la batería, no están los bajos, no está la música electrónica, todas esas distorsiones de sonido que se hacen hoy en día a través de la tecnología. Entonces carece de toda esa, digamos que, esa diversidad de instrumentos, pero no le ven el valor que tiene el género del bambuco o nuestra música colombiana. En eso yo creo que estamos fallando y los maestros tenemos que empezar a promover más ese, porque es patrimonio cultural, tenemos que promover más nuestra música colombiana. Listo, Víctor, eso es todo. Muchísimas gracias por... Listo, Camilo, muchas gracias por la invitación. y por sus respuestas. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias.